Profe. Buenos días, chiquillos y chiquillas. Esta es la clase de Ecología y Biodiversidad que dictamos para la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. Hoy día es 12 de mayo, el Día de la Enfermera. Así que si tienen alguien conocido, mamá, tía, qué sé yo, enfermera, no se olviden de saludarles. Van a quedar como reyes o reinas, según el caso. Estaba revisando mi bitácora y la próxima semana es semana sin conexión. Después tenemos una semana de trabajo y después viene la segunda prueba. Profe, ¿me escucha? ¿Alguna pregunta, comentario al respecto? Profe, ¿me escucha? Geraldine, Profe, lo que pasa es que le quería comentar que Geraldine, ¿me nosotros escucha? Sí. Lo que pasa es que nosotros por escuela tenemos fijada la prueba de ecología para el 26. ¿Aló? ¿Es volumen? Profe, ¿se escucha? ¿Aló? Si se escucha, Tati, el profe, el que no te escucha. Ah, se escucha bien, ya, ok, gracias. ¿Quién me contestó? Diego, ¿le puedes decir? Es que no sé si es profe. ¿Aló? No la escucho. No, profe, es que Geraldine le está hablando, pero usted no la escucha a ella. Estoy probando unos audífonos nuevos de recambio. Ya voy a cambiarlos a ver si me escuchan con ellos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. Profe, ¿se escucha? O sea, ¿me escucha? Es raro porque nosotros sí te escuchamos, pero es como que el profe no te escuchó de nuevo. Escríbele por chat mejor, po, a ver si lo lee, porque nosotros sí escuchamos. Profe, ¿no escucha? ¿Ahora? Profe, ¿no Ahora- escucha? Sí, ahora los escucho.
Ah, ya, que recién una compañera le estaba hablando, pero creo que usted no la escuchó. No, estaba probando, no. Bien, revisando mi manual de cortapalo, estábamos estudiando, analizando el tema de la población, bueno, algunos ejemplos de la población humana, y quedó un pelito de este tema que creo que es conveniente analizarlo. Profe, Sí, lo que quería consultar mi compañera era que la prueba está fijada para el 26 por escuela, no para el 2 para el 26 de mayo debe ser. vamos a tener que ver cómo tenemos aquí nosotros biodiversidad, y yo tengo el 9 de junio la prueba. El 9 de junio la prueba, la tengo yo acá, y que me dicen que me tienen el 26 de mayo. Según la compañera, yo no he revisado, pero si usted dice, No, el 26 de mayo no va a poder ser porque tienen el tema de la semana de exclusión, ya, ¡ugh! y queda un par de unidades, ¿ya? Un par de clases por tratar antes de la prueba. Profe, entonces quedaría para el 9. Queda para el 9 de junio. Ahora, eh, como la semana subsiguiente, nosotros nos tenemos que juntar, ya, la semana subsiguiente es el 9 del 6. Sí, queda para el 9 del 6. Lamentablemente ya el tiempo nos va encerrando y no podemos jugar mucho con la semana como fue con la prueba anterior. Porque tenemos la próxima semana, voy a revisar de nuevo mi bitácora. La próxima semana, la semana del 17 al 20, hay semana sin conexión. La semana del 24 al 28, semana normal. Y la prueba la tengo yo el 9 del 6 de junio. ¿Ya? Dejémoslas en principio para el 9-6 de junio. No la puedo hacer el 21 porque no hay materia suficiente. Ya, profe. Como la semana del 24 al 28 vamos a tener clase, entonces ahí, si hay algún problema, recalendarizamos la prueba. Si es que hay un problema ya el 9, el 6 de junio. Pero aquí la recalendarización va a implicar hacer la prueba fuera de horario, porque ya no tenemos tiempo para empezar a jugar como lo hicimos con la primera prueba. Piensen ustedes que las clases terminan la primera semana de julio, ¿ya? Y esta calendarización nosotros la hicimos sin considerar la semana sin conexión, porque hasta esa fecha, cuando comenzó el semestre, la universidad no nos había comunicado nada respecto a la semana sin conexión. Bien, entonces, como decía, voy a avanzar un poco más rápido. Como decía, habíamos quedado, ¿no es cierto?, con una colita del tema de la población, y esa colita es más bien cortita y tiene que ver con las llamadas interacciones poblacionales, intrapoblacionales. Ya ustedes saben lo que significa una interacción como concepto general, saben lo que significa una interacción
ecológica como un concepto más especial, más de la disciplina de la ecología. Entonces, las interacciones pueden ser básicamente de dos tipos. Las interacciones intrapoblacionales, también llamadas intraespecíficas, que son interacciones que ocurren en sujetos de la misma especie. Obviamente que tienen que ser sujetos que están compartiendo un mismo territorio, son coterráneos y al mismo tiempo coetáneos. Si hay un sujeto que vivió en el 1800 y otro sujeto, un ser humano que vivió en el 1900, obviamente que no hay ninguna interacción entre ellos. Y las interacciones interacciones interespecíficas, que son interacciones entre especies distintas. Entonces, cuando hablamos de interacciones intrapoblacionales, nos referimos a aquellas interacciones que ocurren dentro de una población. Y cuando hablamos de interacciones interespecíficas, nos referimos a interacciones que ocurren en una comunidad, que es el tema principal de la clase de hoy día. Hay muchas interacciones intrapoblacionales, usted se puede dar cuenta, ¿no es cierto? Cuando camina por el centro de Serena, el centro de Coquimbo, o el lugar donde usted vive, usted no anda en el aire. Incluso más, si la gente con la cual usted se encuentra cree que usted anda en otra, lo van a mirar raro. Entonces, muchas interacciones intrapoblacionales. Yo solo me voy a referir a las más importantes, que son básicamente tres: la cooperación, el antagonismo y la competencia. Antagonismo y competencia son interacciones negativas que perjudican a los dos individuos interactuantes, o bien perjudican a uno en favor del otro. Y la cooperación es una interacción considerada positiva porque beneficia a los individuos que cooperan. Hoy día he escuchado la entrevista a una psiquiatra en la radio. Decía, bueno, vivimos en un mundo lleno de competencia, donde unos compiten con otros. Y eso, decía, genera tensión en las personas, en los individuos que compiten. Y eso genera problemas a la salud mental. Entonces hay una tendencia a mitigar el efecto de la competencia en favor de la cooperación. Y eso se está tratando de implementar en la educación, por ejemplo. A mí me piden que yo haga trabajos grupales no destinados a favorecer la competencia, sino destinados a favorecer la cooperación entre ustedes. Ahora bien, estamos tan llenos de competencia que es la interacción más frecuente. Usted, cuando está postulando a un trabajo, compite. Cuando usted está postulando para entrar a la universidad, compite. Y no estamos hablando por la competencia que puede haber en un partido de fútbol. Es una competencia más sublimada, digamos. Incluso puede que en el momento de la competencia sea más dura, pero terminó el partido, ¿no es cierto? Y la competencia se diluye. En cambio, usted en la vida diaria puede que esté permanentemente compitiendo por diferentes razones. Ahora, nosotros los seres humanos competimos no como las moscas que compiten por el recurso, así de manera desordenada, de manera desorganizada. Eso los biólogos le llaman la competencia del todo por el nada. Competencia del todo por el nada. Nosotros somos más sutiles en el tema de la competencia, a menos que estemos viendo como ejemplo de esta competencia,
estemos viendo estos partidos de fútbol americano, el rugby, por ejemplo, donde ahí la competencia da la impresión de ser del todo por el nada, donde hay mucha fuerza bruta, digamos. Pero en el fútbol, por ejemplo, no hay mucha fuerza bruta, tampoco en el básquetbol. Pero, insisto, no nos referimos a ese tipo de competencia, que es una competencia más sublimada. Nosotros los seres humanos en general competimos por la posición social que nos lleva al recurso. Obviamente que aquellas personas que tienen buena posición social van a llegar más fácilmente al recurso que aquellos que no tienen buena posición social. Entonces, ¿qué es lo que determina la posición social? Bueno, el origen de esa persona, los recursos económicos, la riqueza que esa persona pueda tener, el apellido, la profesión que pueda tener. Si usted va haciendo un trámite y le preguntan profesión médico, y se le van a facilitar las cosas mucho más que si se refiere a otra profesión. La educación es un vehículo para lograr un mejor estatus, dice en otras palabras, una persona educada, ¿no es cierto?, con un cierto título profesional, está en una mejor posición que aquella persona que carece de una educación o carece de un título profesional. De ahí la importancia de la educación. Después tenemos las interacciones, perdón, la otra interacción negativa es el antagonismo. No es lo mismo, en la competencia los individuos compiten por un recurso que a medida que aumenta el número de individuos, ya disminuye lo que podría tocarle del recurso a cada uno y por lo tanto aumenta la intensidad de la competencia. En el caso del antagonismo no hay una disputa por un recurso, pero hay una cierta antipatía, un cierto desacople entre un individuo y otro. Por ejemplo, el fundamento del antagonismo es el bullying, ¿ya? La discriminación que se hace por color, por extracción social, por pinta, eso es un antagonismo. Son conductas antagónicas y generalmente llevan a conflictos cuando Coquimbo juega con La Serena en La Serena o cuando Coquimbo juega con La Serena en Coquimbo. Hay una situación antagónica, eso corresponde, ¿no es cierto?, a raíces históricas que con el tiempo ha ido bajando un poco la intensidad del antagonismo. También nosotros tenemos actitudes antagónicas con los argentinos, aunque no tanto, pero aquí en verano, ¿no es cierto?, en las playas de Coquimbo se armaban peleas entre los coquimbanos y los argentinos, por puro joder nomás. Y al comienzo empiezan como tallas que van, tallas que vienen, y las tallas entonces empiezan a ponerse pesadas y la calle se empieza a acalorar y vamos las peleas. Ya los que son fan de la Chile versus los que son fan de la Católica, es decir, son antagónicos. Y después tenemos la cooperación, donde, como digo, los individuos colaboran en un fin que se cataloga como superior. Ejemplo, cuando hay un terremoto, ¿no es cierto?, la gente se une para ayudar a las personas que están afectadas por el terremoto. Ahora las ollas comunes que se organizan en algunos barrios, de gente en situación de pobreza. También hay instituciones, ¿no es cierto?, que colaboran con, como ejemplo, el Hogar de Cristo, el Hogar Las Rosas, gente que sale en las noches a
darle café, té, sopita a los indigentes, etcétera. Eso es la cooperación. Hay otras, como dije, otras interacciones, pero para ustedes vale la pena tener presente estas que son las más evidentes. Cuando ustedes postulen a un trabajo, ¿no es cierto? Y aparece una llamada al concurso en el Mercurio para todo Chile, como ingenieros civiles y ambientales. Bueno, por uno, dos, ¿no es cierto?, cargos se van a presentar 10, 20, 30, qué sé yo, gente que egresa de las distintas universidades. Entonces, si usted se da cuenta que un posgrado, por ejemplo, un diplomado, lo deja mejor posesionado, que hable inglés, qué sé yo, ahí va a tener una ventaja relativa respecto de otros competidores menos, menos favorecidos. ¿Mm? A veces ciertamente se producen injusticias, ¿no es cierto? Y hay competidores que provienen de familias bien relacionadas, qué sé yo, y eso ganan la competencia. Está mal escrito ahí la palabra, competencia. No, está bien, competencia. Mm. Aquí está muy de moda la meritocracia. Meritocracia. Dicho en otras palabras, eh, la relación entre una buena posición en una competencia respecto de qué tanto esfuerzo le ha puesto la persona, qué tanto mérito le ha puesto la persona. Recuerden ustedes que para estas cosas no basta ser inteligente, sino que hay que ponerle empeño en la cuestión. Hay que sudar. O sea, el Alexis Sánchez, además de ser bueno para la pelota, digamos genéticamente bueno para las pelotas, bueno, habilidades físicas, bueno, el hombre tiene que estar permanentemente, ¿no es cierto?, practicando con la pelota. Para así el mejorar sus habilidades. O sea, habilidad genética más Tomás Alva Edison decía: de cada invento que yo logro hay un 1% de creación, ¿ya? Un 1% de creación y un 99% de transpiración. Y eso pasa siempre. Ustedes se pueden dar cuenta de que no estudia, no le dedica tiempo a las materias, por muy capaz que sea. ¿Ya? Hay otros que lo superan en la competencia porque a lo mejor a menor capacidad intelectual, mayor esfuerzo puesto en la tarea. Ahora, el ser humano, en términos poblacionales, como recurso, ya hemos dicho que el ser humano es recurso, ¿no es cierto? Y la población obviamente también es recurso. Por ejemplo, nosotros somos recursos para los parásitos, animales ¿ya? Que viven en el intestino o en algunos otros órganos. Somos recursos para gente de enfermedades, hongos, bacterias, virus, que es el que está de moda en estos momentos. Somos hospederos, es decir, viven en el cuerpo nuestro, en la boca, en las fosas nasales, en los oídos, en el ano, en otras partes, pero viven ahí. Se alimentan de lo que le puede llegar de diferentes maneras, pero no nos causan daño ni enfermedades. También somos medio de transporte nosotros, que es una forma como el virus, las bacterias se dispersan. Somos vectores, eso significa que el bicharraco, que puede ser un parásito, puede ser un agente de enfermedad, parte de su desarrollo biológico lo hace en nosotros. O reservorio, es decir, nosotros en nuestro organismo, nuestro cuerpo, podemos tener virus, bacterias,
parásitos alojados ahí por mucho tiempo, constituyen la reserva de ese bicharraco, de tal manera que bajo ciertas condiciones ambientales ese reservorio se puede transformar en alguna enfermedad epidémica. Perdón, el bicharraco que está alojado en nosotros se puede transformar en una epidemia o una pandemia. Asumo que ustedes saben la diferencia entre epidemia y pandemia, ¿verdad? Se relaciona con el nivel que alcance en el mundo. Con el nivel que alcance la población. Por ejemplo, epidemia ya se afecta a un porcentaje importante de una determinada población. ¿Ya? Y pandemia se afecta a un porcentaje importante de más de una población. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, cuando entra el invierno, en Santiago sobre todo estamos sujetos a una epidemia de influenza, epidemias de gripe, perdón, de resfrío o epidemias alérgicas, qué sé yo. Pero no son pandemias porque no se distribuyen a otras poblaciones. En el caso del COVID, estamos hablando de epidemia porque no solo está afectado Santiago, sino que otras ciudades a lo largo de todo Chile, pero también en otros países. Y el inquilinaje se refiere a que otros organismos usan al ser humano o a las dependencias del ser humano como lugar de vida. Por ejemplo, en las palomas. Las palomas que viven en las iglesias o en los edificios antiguos. Esos son inquilinos. Los murciélagos que viven en las iglesias, en los edificios antiguos, esos son inquilinos. Ahora bien, en el caso de las palomas y en el caso de los murciélagos, hay virus y bacterias que eventualmente se pueden traspasar al ser humano. O sea, palomas y murciélagos, particularmente los murciélagos, son reservorios de algunos agentes de enfermedades que afectan al ser humano. Recuerden que el principal sospechoso del reservorio del virus del COVID son los murciélagos que viven en unas cuevas al sur de China, cerca de donde se produjo el brote. Entonces esos murciélagos fueron capturados para llevarlos a un mercado. Ustedes saben que los chinos comen murciélagos, ¿ya? Y ahí el virus, ¿no es cierto?, habría pasado del murciélago que está en jaulas, ¿no? A la gente que visitaba el supermercado. Lo primero que hicieron los chinos fue clausurar, por el tiempo de la pandemia, clausurar el mercado. El uso de especie silvestre para consumo humano, como en el caso de los chinos, es un vehículo de adquirir, ¿no es cierto?, este tipo de enfermedades extrañas. Por eso que en el caso de los chinos no es la primera vez que ocurre una enfermedad de esta naturaleza. Y los chinos tienen mucha presión internacional para que se cuiden más al respecto, incluso cambien sus hábitos gastronómicos. Entonces, en estos mercados hacinados, llenos de gente, llenos de productos, bueno, es muy fácil la transmisión de virus que están en los animales que están ahí enjaulados. Además, los animales están hacinados ahí en la jaula. Y eso facilita la transmisión del virus.
Ahora, posibles efectos negativos de los proyectos de ingeniería sobre la población humana: contaminación del agua, del suelo, ¿no es cierto?, del aire, deterioro de la calidad del hábitat, o sea, muchas enfermedades en ciudades industriales, al comienzo y a mediados de la revolución industrial, bueno, sufrieron problemas de salud, la gente sufrió problemas de salud. Londres, por ejemplo, sufrió problemas de salud producto de la contaminación del aire, que bajó la calidad del hábitat, bajó la calidad de la ciudad por la combustión de carbón, ¿ah?, particularmente. Bueno, los londinenses se dieron cuenta de esa situación y ahora ya Londres es una ciudad medianamente libre de contaminación. Les costó una burrada de plata también. Y los ingleses prefirieron que Londres fuera una ciudad turística en lugar de una ciudad industrial. Bueno, en épocas pasadas, al inicio de la revolución industrial, como digo, Londres era una ciudad muy contaminada, no solo contaminada por productos derivados de la combustión del carbón, sino además las condiciones higiénicas eran muy deplorables. ¿Ah? El sistema de alcantarillado todavía no se instalaba, así que la gente tiraba sus cuestiones por la ventana, el agua sucia, o bien defecaba sobre los esteros, casetas que están pegadas a los esteros. Depreciación de bienes y patrimonio. Esto se ejemplifica muy bien, ¿no es cierto?, cuando la gente reclama que en su zona, en su comuna, se va a instalar un vertedero, porque eso inmediatamente, la presencia de un vertedero en la zona, ¿no es cierto?, de poblados, deprecia el valor de la tierra agrícola, deprecia el valor de los productos que salen de ahí, productos agrícolas, por ejemplo, deprecia el valor de las casas. Nadie quiere, producimos mucha basura nosotros, pero nadie quiere tener en su patio trasero los vertederos. Además que nosotros culturalmente tenemos una visión un tanto perversa de los vertederos, porque tenemos nosotros la imagen de los basureros de antes, los basurales de antes, que era una crianza de perros contaminados, ¿ah?, con parásitos, ratones, gaviotas, gatos, etcétera. Desplazamiento de especies, claro, si la actividad, ¿no es cierto?, de los proyectos genera ruido, por ejemplo, muchas especies sensibles a estas cosas se van a ir. ¿Ya? En el caso del ser humano, puede implicar un desplazamiento, sobre todo cuando el hábitat va a cambiar sus condiciones, como por ejemplo cuando se instala un embalse. ¿Ya? Y tensiones sobre los individuos. Ya sabemos nosotros que el estrés ambiental genera situaciones en los individuos. Ya eso lo tienen que tener más que claro ustedes por la información que salió en el diario respecto del COVID. Pero si tenemos un proyecto, ¿no es cierto?, que tiene partidarios y proyectos que no tiene partidarios, entonces se producen tensiones en los individuos. Incluso hasta gente que ha sido amiga toda su vida, pero si toma partido frente a un proyecto, terminan enemistados. Ahí está, enemistados. Bueno, ahí está la referencia. Pero yo en la guía le da unas referencias que son más asequibles. Esta es el Miller, es un libro bastante bueno, pero lo usamos nosotros cuando el curso es presencial. Hernández, Ecología para Ingenieros, también es bastante bueno y lo usamos
cuando el curso presencial, y en otro, ecología, otro libro, bueno, ecología más general. Ya estos dos, ecología y medio ambiente, el MILE y ecología para ingenieros, son como los textos guías del curso. Pero yo les he dado algunas alternativas a las cuales pueden recurrir. Entonces aquí hay que terminar, ¿no es cierto?, el tema de la guía número 1, en lo que dice relación con población. Voy a terminar esta clase en lo que dice relación con este materia. Voy a dar 5 minutos para que se venteen. Por favor, no se vayan más allá de 5 minutos y voy a reiniciar la clase que nos corresponde hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Opinión? Profe, la guía la va a subir dentro de la semana, ¿Se la subí a ustedes o no? ¿No está todo en pero manojo? es lo que quedó de la guía número 1, ¿no es cierto? Sí, Ya. debe estar ahí. De todas maneras lo Sí, voy a sí, sí revisar. está. Y ahora vamos a comenzar la guía número 2. Entonces yo tengo las 12:10, donde yo vivo está nublado, hace bastante frío. Me imagino que donde viven ustedes también debe estar nublado. Perdón. Así que pueden ir a estirar las piernas, ¿ya? Y reaparezco, y espero que lo hagan también, a las 12:15. A ver, son las 12:06, ya. 5, 12, 11, 12:15. Listo, chiquillos y chiquillas. Voy a dejar de grabar. Ya, profe, nos vemos. Nos vemos.